Reciban un saludo, estimados hermanos en el Señor. Como saben, comencé una exposición, un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 1 y hoy corresponden los versículos del 3 al 5. El texto base de las escrituras que estoy usando es la Reina Valera 1960. Paso a leer los versículos del 3 al 5 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a tratar entonces los versículos 3 y 4. Inciso A. El apóstol Pedro, ante sus lectores, hermanos en Cristo, miembros de la iglesia del Señor. El apóstol le tributa al Padre ser bendito. Esto es digno de elogio y alabanza. ¿Por qué es bendito el Dios y Padre? Es una pregunta. Bueno, según el contexto anterior, por su, ¿qué cosa? Por su elección en el plan de redención en Cristo. Y también es bendito el Dios y Padre por sus excelentes virtudes y promesas según el contexto posterior. Inciso B. Pedro le atribuye el título Señor, ¿a quién? A Jesucristo. Este título de connotación divina es de connotación divina cuando está adjudicado ¿a quién? A la Trinidad, al Dios trino, al Dios en tres personas, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este título significa amo o soberano. Fíjense este punto, interesante. El Nuevo Testamento, bajo inspiración del Espíritu Santo, emplea el término Señor, este título, como traducción del nombre Jehová. ¿Cuándo hace eso el Espíritu Santo? ¿Cuándo emplea el título Señor como traducción del nombre Jehová? Bueno, cuando se citan pasajes del Antiguo Testamento aplicados ¿a quién? Aplicados a Cristo. Con esto, los escritores neotestamentarios le atribuyen a Cristo ser ¿quién? Ser Jehová. Y lo identifican como ¿quién? Como Dios. Este reconocimiento a Jesucristo implica, según el contexto de la carta, fíjense bien, que aquel que derramó su sangre para la redención de los hombres fue nada más y nada menos que Dios mismo. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Inciso C. Pedro alaba y engrandece al Padre porque a causa de sus cualidades y en este caso de su misericordia, virtud divina que ha impartido bien al hombre sin merecerlo y sin tomar en cuenta sus pecados, los cristianos, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, son personas que han renacido espiritualmente en Cristo. Son nuevas personas en Él, en Jesús, por causa de su resurrección.
De hecho, fíjense, la resurrección hizo posible que todos en el bautismo, resucitáramos espiritualmente de la condición de muerto en pecado. Luego, la esperanza aquí mencionada es viva, porque Cristo, aunque murió, resucitó, vive y nos asegura en promesa que sus discípulos, los cristianos, estarán ¿dónde? En el mismo lugar donde Él mora. ¿Dónde? El cielo. Este nuevo nacimiento ocurrió. ¿Cuándo ocurrió este nuevo nacimiento? Bueno, ocurrió cuando obedecimos a la verdad. La palabra del Evangelio, cuando obedecimos los mandamientos del Evangelio, las condiciones que el Evangelio le pide a los pecadores. Bueno, esto implica que es condicional. El nuevo nacimiento es condicional. Ocurre cuando se obedece el Evangelio, los mandamientos del Evangelio para el pecador. Ahora fíjense, en el bautismo, allí fue el acto definitivo, siendo el bautismo el acto definitivo que hizo eficaz el nuevo nacimiento o la conversión. Pedro dice que este renacimiento espiritual ha sido para cierto propósito. Fíjense, para cierto propósito, es decir, ha traído como resultado que los cristianos entren a esta esperanza viva. Ellos, los cristianos, los hijos de Dios, están en esta esfera o ámbito de esperanza. Esta esperanza es aquello que se espera y que Pedro, el apóstol, describe en la misma carta como una herencia, donde en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. Este es el fin de esta esperanza. La herencia celestial, el lugar donde el cristiano fiel tiene su destino final. Esta herencia es de ciertas características, de ciertas cualidades, fíjense, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, imperecedera, que no se destruye, pura, inmaculada, no profanada, e inmarchitable, que no pierde, ¿qué cosa? Su apariencia. Además, esta herencia está reservada. ¿Dónde? ¿Dónde está reservada esta herencia? Dice específicamente el apóstol Pedro. Guardada para quienes, para los cristianos, ¿dónde? En el cielo. Versículo 5, inciso A. Pedro dice que los cristianos están, en este tiempo presente, están ahora guardados, o sea, protegidos, custodiados o asegurados por el poder de Dios. Es decir, por la potencia o fuerza de la deidad que hará ¿qué cosa? Que hará que se cumpla eficazmente el propósito final por el cual son guardados, es decir, para salvación, la cual la salvación, noten, ya está dispuesta o lista para ser revelada, la salvación. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo será revelada aquella salvación ya preparada, ya dispuesta? Bueno, en el último tiempo o en el día final. Sin embargo, estimados hermanos, sin embargo, y aun cuando el poder de Dios hace en tiempo presente y hará en tiempo futuro posible la salvación,
del cristiano, la salvación no es incondicional, no lo es. Pedro dice que esta salvación, aunque es real en el cristiano, es mediante la continua fe y fidelidad personal del cristiano. Es decir, la salvación es condicional al cristiano, es condicional al cristiano. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere que el miembro de la iglesia, el hijo de Dios, el cristiano, sea fiel. Muchas gracias, estimados hermanos, por ver este video, por escuchar estos comentarios que tratamos hoy de la primera, continuando pues el estudio de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y en esta ocasión, versículos del 3 al 5. Nos vemos en otra oportunidad. El Señor sea con ustedes.